Vamos a saludarla. Primero tenemos que decir los datos duros que nos obliga la crónica periodística, que ella es licenciada en letras y magíster en filología rusa. También tengo que decir que es mi amiga, que es mi prima, pero ante todo Lucía Kramer es campeona del fútbol argentino, así que así la saludamos. ¿Cómo anda, mi querida Lu? ¿Están haciendo el pasillo ahí de la radio? Porque no me puedo ver. No estás viendo, estamos todos en una línea, nadie se dio vuelta, estamos todos de frente a ti. Felicitándote, ¿qué se siente ser campeona? La verdad, una felicidad muy enorme. Los saludo ahí a los chicos. Primero, nada, decirles que después de tanta falta de respeto de los últimos programas, yo realmente espero que este sábado puedan ver al pinche, que puedan realmente hinchar por el próximo campeón del torneo y el 2025. Así que, primero eso. Bien. Espero que dejen de faltar el respeto al campeón. Y segundo, nada, una felicidad muy, muy, muy enorme. Hubo gente de este grupo que decía que iba a ganar Gimnasia en el cruce de estudiantes Gimnasia. Creo que ya te enteraste de eso. Sí, me enteré. La realidad es una lástima que piensen eso, porque no sucede, chicos. Por más mística que le pongan, Gimnasia es un equipo muy chico, muy chico. Está agrandada, bueno, Lu Kramer y Julita González, también las dos campeonas pincharratas del fútbol argentino, junto con Rosario Central. Son los dos clubes que este año han sido coronados. Y Julita, ahora nosotros ya no nos hablamos más con nombres propios, ahora decimos campeonas. Perfecto, directamente. Perfecto. Usamos ese sustantivo. Está muy bien. Y acá, bueno, los grandes campeones son supuestamente Platense y Estudiantes, porque Central vieron que fue una copa dada por escritorio, así que vamos a hacer de cuenta que no la contamos, ¿o no? Yo tengo que contarlo porque yo soy un hombre que oficialista, banco los Crea en las instituciones. Claro, yo soy institucionalista ante todo. Bueno, tiene usted la difícil misión, mi querida Lu Kramer, de traernos una lectura que nos rescate este título que le hemos puesto muy ambicioso a su columna, ¿no? Sí, es muy ambicioso y la realidad que pensando en que ya es cierre de año, que es cierre de programa, cierre de columna, cierre 2025, somos campeones, pensé, bueno, hay que traerles algo medio como un plus, ¿no? Me gusta. Entonces hoy les traje 2 libros, no uno, Bien. si me permite acá la compañía. Totalmente. Bueno, la realidad es que son 2 libros que funcionan muy bien juntos en cuanto a diálogo y funcionan también como retratos de una época, ¿sí? Bien. Por un lado tenemos a Un comunista en calzoncillos, de Claudia Piñeiro, que narra todo lo que es la época de los 70s. Y por el otro lado tenemos a Mi niñera de la KGB, de Laura Ramos, que es, me parece, el libro del momento. Hace un pantallazo aún un poquito más general de los 60, 70, porque recorre todo un camino histórico de que hace esta agente de la KGB desde su nacimiento de los 40 hasta los 88, que es la muerte de esta niñera, quien, bueno, justamente resultó ser una espía secreta de la KGB. Tremendo. Pero si me permiten, antes de contarles este cuentito de la niñera de KGB, empiezo por el comunista número 1, el papá de Claudia Piñeiro, que se llamaba Gumercindo Piñeiro, Wow. Nacido y criado en Bursaco, el papá de la escritora que se peleaba y hasta por momentos no le importaba reconocer que el único evento social importante del barrio era mover el festejo del 20 de junio de Rosario a Bursaco con la Comisión por la Reivindicación del Monumento a la Bandera. Buenísimo. O sea, ya empieza, ¿no?, como la cotidianidad de la provincia a mostrar un poquito cómo eran esos eventos previo a la dictadura, momento Isabelita, que es, bueno, un poquito el estado de situación. Y acá en realidad lo interesante del libro, que si bien no es un libro muy complejo, lo interesante está en el detalle, en lo velado, en cómo se narra el día que cae el gobierno Isabelita, cuando Claudia, o sea, la narradora y a la vez protagonista de la historia, va a esta escuela de monjas, tenía un examen de geografía, y las monjas, sin explicarles absolutamente nada, le piden que vuelvan a todos los alumnos a sus casas. Se había cancelado las clases porque había sueto, le habían declarado sueto, pero no explicaban por qué, y le pedían en sus casas que le explicaran los motivos, le pidieran los motivos a sus padres. Claro. Entonces hay como una cuestión, ¿no?, de escenarios de la vida cotidiana que Claudia Piñeiro trae de una forma tan inocente con una niña de 12, 13 años. La historia, bueno, de una familia sencilla, un padre, una madre, un hermano, una hermana con convicciones comunistas en el caso del padre. Una familia muy aferrada a la clase media, por momentos demasiado aferrada, como consecuencia, bueno, de un papá venido menos, un ex profesional que se la pasaba vendiendo apoyos, ventiladores, medio como productos de primera necesidad para los hogares.
Pero bueno, que justamente este padre de familia tenía esta como clara idea de que el capitalismo había arruinado absolutamente todo y a la vez nada, pero que el comunismo era realmente como la herramienta de discusión y de poder. Y esto, digo, le trajo consecuencias a esta niña protagonista, porque primero obviamente sentía una devoción muy fuerte hacia su padre, que siempre le refieren todos los recuerdos, sueños y mismo hasta lo protege las narraciones, porque fíjense que una vez que está el golpe de Estado y que empieza la dictadura, a él se le pregunta mucho por el padre y ella siempre intentaba no revelar sus ideas políticas, claro, sobre todo cuando surge el tema en el colegio. Y bueno, un comunista en calzoncillos es un poco eso, ¿no? La crónica familiar de un adolescente que ve, que siente cómo empieza este golpe a modificar su vida entera, la de su familia, la de sus compañeros de colegio. Y son estos pequeños momentos de un adolescente de 13 años que, confundida, experimenta, bueno, cambios en su cuerpo que les narran muy bien, conversaciones con sus compañeritas que le decían, pero el golpe militar es, ¿sabes qué? Para calmar un poquito los subversivos que mataron a niños en hospitales y en escuelas. Claro. Y son esta sencillez, inocencia, hasta un poco delicadeza que Claudia comenta un poco, bueno, este despertar político que sentía ella y sus compañeritas por, bueno, estos pasillos de esta escuela cristiana que no terminan de entender bien qué pasa en esta sociedad aterrada, en estado de alerta constante. Pero bueno, es un poco eso, ¿no? Una crónica de la patria desde la familia, desde la infancia. Me gusta. Así que se los recomiendo, es muy fácil de leer, es muy cortito, serán unas 100 páginas, es letra grande, así que se lee, si quieren, ustedes, bueno, no van a ir a la costa, van a estar ahí en la playa, pero se lo pueden llevar, es un libro muy de playa, muy fácil. Bien. ¿Y el otro? Y el segundo, este es un poco más interesante, también hablamos de comunismo, de alguien comunista, de protagonista. Y acá también viene, ¿no? La patria de la infancia, nos metemos de lleno en un libro que es más de investigación. Uh-huh. Acá Mi niñera de la KGB, de Laura Ramos, la protagonista, que es esta Laura Ramos, nuestra narradora, nos trae los relatos de su infancia, adolescencia, y empieza como a construir una serie de diálogos que se establecen entre sus dos infancias en realidad, una ligada más a la violencia institucional de los 60 en Uruguay, y a los 70 en Argentina, con esta como infancia perdida a través de la vida de sus padres, intelectuales, militantes, el padre con una familia paralela, la madre una feminista que también, ¿no? Como no, estaban en todo menos en la crianza de sus hijos. Y acá viene entonces el personaje principal, que es esta especie de niñera, que es la que justamente rescata un poco a estos niños de esta como deriva en la infancia, María Luisa. Va a estar presente en la vida de estas personas por más de 10 años. Una señora que se decía que era española, que en realidad había nacido en Ceuta, que era africana. Era una espía de la KGB real, todo esto basado en su propia historia. Okay. Era una espía de la KGB que entrenaba a otros espías, conseguía documentación falsa y armó como una especie de red de información sobre Estados Unidos en medio de la Guerra Fría. O sea, buenísimo. Imagínense que desde Uruguay, en los años 60, hizo esto en la casa en Montevideo. Tremendo. Y su tarea era eso, conseguir y preparar documentos para espías soviéticos que investigaban la bomba atómica. Y era como una especie de tapadera que ella armaba ahí en Uruguay, y a partir de esa tapadera ella en realidad no solo investiga, sino que se empieza como un poco a delucidar su historia y su militancia anterior a esos 60, y acá les hago un mini spoiler, pero es algo que no les voy a contar mucho, pero es muy interesante para que lo vayan sabiendo desde que inician en el libro. Uh-huh. Esta mujer estuvo involucrada en el asesinato de León Trotsky. Apa. Fue la que armó y diseñó los planos de la casa donde estaba León y su mujer. Ah, listo. O sea, era de una agente de calidad. Claro, claro. Y esta África también mencionada, Luisa, la modista, las miles de identidades y nombres que tuvo, se fue tomando como una especie de redes de amigos, que no eran otros que amigas, familias, que estaban vinculadas a la alta política uruguaya, a la diplomacia, y que eran de la clase media intelectual, tirando más, ¿no?, a contactos políticos con lo internacional. Claro. ¿Y cómo sale todo esto? ¿Cómo se destapa toda esta realidad? Bueno, en realidad Laura Ramos, con su hermano, en realidad el hermano de Laura Ramos, le trae un día las memorias de Sudoplatov,
que fue un agente secreto soviético y fue el jefe de la KGB del momento, que era NKVD, no KGB. Sí. Él escribe las memorias y habla de María Luisa como una de sus mejores agentes, la que logró meterse en el secretariado de Trotsky. Wow. Y ahí, claro, entonces ahí cuando él empieza a hablar de ella, de sus reconocimientos, de dónde había estado, cómo se llamaba, qué había hecho, todos empiezan medio a conectar. La sociedad de ese momento, bueno, muy chiquita, en Uruguay se enteraron todos y empezaron medio como a investigar y a traer un poquito la vida de ella a la superficie. Y bueno, hizo un poco esto, ¿no? Como una literatura publicada de su propia infancia, de Laura Ramos, y a la vez de la infancia de esta María Luisa o África. Empieza la escritora a volver hacia atrás para narrar un poquito desde la guerra civil española que estuvo ella, hasta el asesinato de Trotsky, la militancia de izquierda, feminista de sus padres. Todo esto a partir de una mujer que les cocinaba pasteles de espinaca por la tarde y la llevaba a pasear con sus perros por Montevideo, por la Rambla. Maravilloso. Increíble. Es un entrecruzamiento de la historia universal con la personal. O sea, es muy interesante, chicos, les va a encantar, se lo van a devorar. Y cierro con esto, que los dos libros se escriben desde la memoria, desde la crónica, y en el caso de Ramos, de la investigación detallada, porque aclara que ella hizo muchos viajes para llegar a Ceuta, donde fue Lisa originariamente, para adentrarse justamente en las intimidades y recuperar un poquito ambas escritoras lo que fue su infancia perdida en ambos casos. Hechas entonces las recomendaciones, por un lado Un comunista en calzoncillo de Claudia Piñeiro y Mi niñera de la KGB de Laura Ramos. Tremendo luego este cierre de año, porque ya cerramos el año con vos, con tu columna y con la alegría siempre de tenerte, mi querida Lu, ¿eh? La alegría es mía, siempre compartida, por supuesto. Un beso grande, campeona, felicitaciones. Beso grande, campeón. Perdón, vos no. Ahí pasaba, amigos, Lu Kramer con una lectura que nos rescate, y con esto nos metemos rápido.